Muy bien, continuamos con nuestro estudio del libro de Ruth. Nos encontramos en el capítulo 3. Ya hemos visto la primera parte, la primera mitad de este hermoso libro. Hemos visto ya cómo se nos presentan los personajes principales de esta historia y hemos visto, hemos aprendido hasta este punto lo increíble de la providencia de Dios en cuanto a todas las cosas que suceden, cada circunstancia, cada situación se encuentra dentro del control del Señor. No hay nada que le tome por sorpresa, no hay nada que se encuentre fuera de su soberanía. Y como lo dijimos al inicio de este estudio, el libro de Ruth nos muestra esa providencia continua del Señor y especialmente cómo Él obra siempre a favor de sus escogidos, de sus hijos, de su pueblo. Y en este caso vemos a Dios obrando en favor de dos mujeres específicamente, hablando de Noemí y de Ruth. Y en el capítulo 1 rápidamente vemos cómo se nos dice que un hombre de nombre Elimelech decide salir del pueblo de Israel, de la tierra de la promesa, debido a una hambruna que había. Decide ir a morar en los campos de Moab, y es debido a esto que en una manera el Señor lo castiga, ejerce su juicio al morir él allá en tierra de Moab. Luego sus hijos, los cuales tenía dos, Malón y Kelión, deciden casarse con mujeres extranjeras, algo que no lo tenían permitido también los israelitas. Se deciden casar con dos mujeres extranjeras, y luego de pasar el tiempo ellos ahí, en lugar de regresar a la tierra de la promesa, ellos también mueren, dejando entonces a Noemí, su madre, esposa de Elimelech, no simplemente viuda, pero ahora sin sus dos hijos, sin alguien, una figura masculina que provea para sus necesidades. Y no simplemente queda ella sola y sin protección, sino que quedan ahora dos moabitas viudas, siendo una de ellas Noemí. El nombre de la otra era Orfa. Y entonces es en este punto donde Noemí decide regresar entonces a la tierra de Israel, decide regresar a la tierra de la promesa, y Ruth hace este voto de lealtad para con Noemí. Ella ya no tenía ninguna responsabilidad con su suegra, pero Ruth decide acompañar a Noemí aún. Y cuando Noemí le dice, no, regrésate a tu tierra, busca allá sustento y protección bajo otro hombre, pero Ruth decide y hace esa declaración increíble cuando dice, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Ruth abandonando a sus dioses paganos en Moab, Ruth abandonando su pueblo, dispuesta a partir a un pueblo extranjero para ella, una nueva cultura, todo por querer ser leal a su suegra. Y es entonces que vemos de que ellas regresan, y obviamente en el capítulo 2 vemos que Ruth decide tomar iniciativa y busca maneras de conseguir recursos para sustentarse tanto a ella como a su suegra Noemí. Y es entonces que ella decide ir a trabajar a los campos. Nos dice al final del capítulo 1 que era el tiempo de la siega, estaba empezando a surgir la cosecha en Israel. Y es entonces que Ruth decide ir y buscar trabajo para sustentarse. Y al inicio del capítulo 12 nos presenta al tercer personaje principal de esta historia, el cual es Booz. Y se nos dice al inicio del capítulo 2 que era un pariente de Elimelech. Nos dice que este era un hombre rico de la familia de Elimelech. Entonces empezamos a ver cada versículo que avanzamos en esta historia, cada nueva escena, cada nuevo personaje que se nos presenta nos apunta a esa providencia continua del Señor, nos apunta a esa soberanía de Dios. Y podemos decir también esa misericordia de Dios para con aquellos que son sus hijos y sus escogidos. Y lo que empezamos a ver entonces, tanto en la medida que leemos y estudiamos el capítulo 2 y cuando empezamos a ver el capítulo 3, vemos de que Dios tiene un plan específico para esta mujer moabita, esta mujer extranjera. En una manera, Ruth viene a ser una representación de lo que el Señor más adelante iba a hacer por todo el pueblo gentil. Recuerden que hasta este punto Israel era el pueblo escogido de Dios. Y
Ruth en una manera viene a ilustrar el cumplimiento de un nuevo pacto que todavía no había sido decretado, declarado. Más adelante el Señor lo hace por medio de los profetas. Pero en una manera Ruth viene a ilustrar lo que ha sucedido ahora con todos aquellos que no somos israelitas, de cómo hemos alcanzado gracia, salvación, misericordia. Y entonces vemos cómo Dios tiene un plan específico para Ruth. Y cuando continuamos leyendo la historia, vemos que por medio de Ruth y Booz es que viene David, y por medio de David es que más adelante viene el Señor Jesucristo. Y es así como entonces llegamos al capítulo 3. El capítulo 2 vemos que concluye diciendo de cómo Ruth entonces se quedó en los campos de Booz trabajando, segando ahí. Vemos que en el capítulo 2 Booz la bendice de una manera inimaginable. Realmente ella no se esperaba tanta bendición, tanta bondad de parte de alguien como Booz, especialmente hacia una extranjera. Pero vemos que debido al buen testimonio de Ruth, debido a que ya dentro del pueblo se sabía que ella se había venido desde Moab para acompañar a su suegra y estaba buscando sustentar a su suegra, entonces Booz decide bendecirlas en gran manera. Y cierra entonces el versículo 23 del capítulo 2 diciéndonos: estuvo pues junto con las criadas de Booz hablando de Ruth, espigando, hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo, y vivía entonces con su suegra. Y es así como llegamos al capítulo 3. Y lo que quiero que observemos y aprendamos en este capítulo 3 de Ruth son 4 maneras que te ayudan a esperar fielmente en las promesas de Dios. 4 maneras que te ayudan a esperar fielmente en las promesas de Dios. Entonces quiero que sin más, y ya con esto en mente, con el contexto de lo que ha sucedido hasta este punto de la historia, nos adentremos entonces al pasaje, y quiero que empecemos viendo la primera manera de esperar fielmente en las promesas del Señor. Y la primera manera que vemos, la encontramos en los versículos del 1 al 5, tomando la iniciativa. Debes tomar la iniciativa. Esa es la primera manera en la cual tú puedes esperar fielmente en las promesas de Dios, tomando la iniciativa. Observen versículos 1 al 5. Después le dijo su suegra Noemí: hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien? ¿No es Booz nuestro pariente, con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Y entonces versículo 3 empieza Noemí a darle ciertas instrucciones específicas a Ruth. Observe: te lavarás pues y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos irás a la era. Mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies, y te acostarás allí, y él te dirá lo que hayas de hacer. Y ella respondió. Observa la respuesta de Ruth. Ruth no dice como no, o sea, ¿cómo es posible que voy a hacer esto? Ella no se opone, sino que ella dice: haré todo lo que tú me mandes. Ahora, ¿cómo es esto de tomar la iniciativa? Observen. Por lo que se nos dice entonces en el versículo 1, ahora vemos que es Noemí la que pasa a la acción. Capítulo 2 vimos que fue Ruth la que decidió tomar la iniciativa de buscar sustento para ellas dos. Ahora lo que vemos aquí es Noemí tomando iniciativa, con un plan en mente, tomando la iniciativa para buscarle una protección, buscarle a alguien que redima a su nuera. Y lo vemos al inicio del versículo 1 con la pregunta cuando le dice: hija mía. Y observen con las palabras que utiliza Noemí, el cariño, el amor que ella le muestra a su nuera. No he de buscar, le dice, hogar para ti, para que te vaya bien. Entonces, en una manera, Noemí está haciendo referencia al deseo que ella ya le había expresado anteriormente en el capítulo 1, versículo 9, cuando les dice: os conceda Jehová, hablando tanto a Ruth y a Orfa. Noemí les dijo: os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. O sea, el deseo de Noemí para sus nueras era que ellas pudiesen encontrar a otros esposos, hombres que pudiesen protegerlas, proveer sustento y descanso para ellas. Y vemos entonces que Noemí no se ha olvidado de ese deseo, de esa petición. Y vemos que ahora ella entonces quiere formar parte del cumplimiento
de esa petición. Ahora ella se convierte en un agente directo, ahora ella pasa a la acción para ayudar a Ruth a conseguir quien la redima. Y es interesante porque esa palabra hogar en esta pregunta, cuando ella le dice no he de buscar hogar para ti, la idea ahí realmente es la de descanso. Y esto en aquella época involucraba el tener un esposo. Esa es la idea, encontrar un esposo, descanso en un esposo. Entonces Noemí, lo que vemos aquí es que ella había sido recipiente anteriormente de una demostración total de lealtad y amor de parte de Ruth, como lo vimos en el capítulo 1. Y ahora ella entonces siente la responsabilidad de buscar cómo obtener esa misma seguridad, tranquilidad y descanso para su nuera. Ahora ella en una manera dice, Ruth ha hecho tanto por mí, ella en una manera ha sido descanso para mí porque ella está proveyendo para sus necesidades. Y ahora ella dice, yo ahora quiero ayudarle a ella a encontrar también descanso, ayudarle a ella a encontrar protección. Noemí sabía que ella no iba a estar ahí para siempre, para estar junto con Ruth. Entonces Noemí sabía que la necesidad de Ruth en ese momento era de encontrar a un redentor, encontrar a alguien que la redimiese, un esposo que pudiese atender sus necesidades. Y entonces Noemí ahora propone quién puede ser ese redentor. Versículo 2. ¿No es vos nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? Y aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Y entonces Noemí indica que, puesto que vos era pariente de ellas, él podía actuar como pariente redentor. Y es que en aquel tiempo, cuando un hombre en una familia se casaba y éste moría y no dejaba descendencia, de acuerdo a la ley mosaica, el hermano de este hombre podía casarse con la cuñada, podía casarse con la mujer, con la viuda, para poder levantar descendencia a su hermano, de manera que no quedase él sin descendencia. Y eso es lo que estamos viendo aquí, que es el mismo concepto. Booz era un pariente cercano. No sabemos si era específicamente un hermano o era un primo. Algunos creen que era más como un primo, un pariente lejano, no tan cercano. Pero si era pariente, obviamente, de Elimelech. Entonces esto le permitía a él poder hacerlas de pariente redentor con Ruth. Y en una manera, debido a lo que vemos en el capítulo 2, Booz ya había mostrado que tenía un corazón abierto y dispuesto para bendecir a Ruth. Y esto obviamente lo tomó a consideración Noemí. Esto fue lo que la hizo pensar y meditar en el hecho de que quizás Booz podía ser un pariente redentor para Ruth. Y es interesante. Entonces vean cómo empieza a desenvolverse esta situación. Al final del versículo 2 le dice Noemí a Ruth, he aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. La parva está hablando prácticamente de la era. La era era una zona al aire libre donde se procesaba el grano, trillándolo y aventándolo. La era o la parva se trataba de un terreno muy plano, con suelo de tierra dura y compactada. Muchas veces este suelo era conformado o hecho con piedra. La tarea entonces o lo que se hacía ahí era aventar el grano. Todo aquello que se cosechaba se traía a esta era y se empezaba a aventar ese grano al aire para separarlo de la paja y del tamo. Y esto se hacía con un instrumento, una herramienta que se llamaba bieldo. Así que el grano caía al suelo, en lo que se aventaba al aire, caía al suelo, mientras que la paja y el tamo eran hechos a un lado, llevados por el viento, que en esa área el viento soplaba desde el mar Mediterráneo, comenzando por la tarde y continuando hasta el atardecer. Y es por eso que durante esa zona de la tarde-noche era que ellos se ponían entonces a trillar y a lanzar la era, a lanzar la cosecha al aire. Versículo 3, entonces, como ya se los mencioné, empiezan las instrucciones específicas de Noemí para Ruth. Y observen cómo ella le da estas instrucciones de una forma tan descriptiva, tan específica. Le dice, te lavarás pues y te ungirás y vistiendo tus vestidos irás a la era. Mas hay un contraste ahí, no te darás a conocer al varón.
hasta que él haya acabado de comer y de beber. Entonces Ruth debía prepararse para esa noche, debía lavarse y ungirse o perfumarse, que era lo que usualmente hacían en aquel tiempo. Sus mejores vestidos, cuando dice ahí, se puede traducir como una vestidura exterior grande, la cual evitaría que ella fuese reconocida. Además, se nos dice aquí que debía observar a Booz cuando comiera y bebiera, pero no debía permitir que él supiera que ella estaba presente. Observen después versículo 4, y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies, y te acostarás allí, y él te dirá lo que hayas de hacer. Entonces, después de que Booz terminara de comer y beber, Ruth debía fijarse en el lugar donde él iba a pasar la noche. Y era costumbre en aquel tiempo que tanto los trabajadores como el dueño de la cosecha se quedasen durante la noche en la era, después de separar el grano del tamo y la paja, debido a que podían llegar intrusos, podían llegar ladrones a intentar saquear la cosecha. Entonces ellos se quedaban a dormir ahí en la noche para cuidar todo el cultivo y luego al día siguiente entonces llevárselo al lugar donde ellos lo iban a almacenar. Y entonces vemos aquí que lo que debía hacer Ruth era que bajo la protección de la oscuridad de la noche, ella debía acercarse a Booz. Y se nos dice que ella debía descubrir sus pies y acostarse allí. Y es interesante porque esa idea de descubrir sus pies o el descubrimiento de los pies era un acto ceremonial totalmente aceptable. No era algo impuro, no era algo malo en ningún sentido. Era algo que era aceptable en aquel tiempo. Y es probable que esa escena se haya realizado en la oscuridad, o el motivo por el cual se hacía durante la noche, cuando había completa oscuridad, donde casi nadie podía ver qué era lo que estaba pasando. Esto era para que Booz tuviera la oportunidad de rechazar la proposición de Ruth sin que se enterara todo el pueblo. Iba a ser algo un poco secreto, íntimo. Entonces Noemí terminó de dar instrucciones diciendo que esperase a que Booz le dijera qué debía hacer. Observen versículo 4 nuevamente. Irás y descubrirás sus pies, te acostarás allí, y él entonces, Booz, te dirá lo que hayas de hacer. Y entonces versículo 5 vemos que se nos dice, y ella respondió, haré todo lo que tú me mandes. Y esto nos permite pensar un poco, ya cuando pensamos en nosotros, y cuando a veces estamos en alguna situación difícil, alguna circunstancia adversa, o quizás no necesariamente eso, pero quizás tenemos ciertos planes los cuales queremos realizar, queremos hacer, tenemos ciertas metas, ciertos objetivos en nuestras vidas. Y lo que vemos aquí es que no podemos simplemente sentarnos pacientemente o pasivamente, y esperar que Dios resuelva de una manera mágica todos y cada uno de nuestros problemas o cumpla con cada uno de nuestros deseos y metas. No podemos sentarnos en una silla de brazos cruzados y esperar a que el Señor haga todo por nosotros. Lo que vemos aquí es que debemos tomar iniciativa. Debemos nosotros actuar, no podemos ser pasivos. El hecho de confiar y descansar en la providencia de Dios no significa que vamos a ser pasivos en todo momento, sino que debemos tomar acción, como Noemí lo hizo, como Ruth lo hizo en el capítulo 2. Y vemos que es entonces, en ese actuar, en ese tomar de la iniciativa, es que entonces el Señor empieza a obrar, el Señor empieza a abrir puertas, el Señor empieza a mostrar su providencia para nuestras vidas y empieza a mostrar su favor. Hay ciertas ocasiones específicas donde sí debemos literalmente esperar en el Señor, aguardar. Y aún eso no es algo pasivo, porque aún en ese esperar estamos orando, estamos confiando, descansando en el Señor. Pero lo que vemos aquí es que no está mal tomar la iniciativa. No podemos quedarnos de brazos cruzados, debemos tomar acción. Estás buscando un trabajo, necesitas ir y buscar trabajo, necesitas ir a diferentes empresas, presentar tu currículum. Y es en esa medida que el Señor entonces va a proveer un trabajo. Obviamente tú no lo haces independientemente de Dios, no lo haces apartado del Señor, lo haces confiando en el Señor, estás orando a Él, estás dependiendo de Él, estás
completamente seguro de que Él en su providencia va a obrar en tu favor, pero eso no implica de que tú no vayas a actuar. Entonces tienes que llevar estas dos cosas de la mano. Tu iniciativa al actuar junto con confianza en el Señor, confianza en sus promesas, confianza en de que Él va a proveer sustento para tu vida y va a proveer todo lo que tú necesites. Tú dices que necesitas crecer, si lo llevamos a un ámbito espiritual, necesitas crecer espiritualmente. Ahora, tú no vas a crecer espiritualmente, no vas a crecer en tu vida espiritual y en tu comunión con el Señor de una forma mágica. No es que durmiendo tú vas a empezar a crecer espiritualmente o viendo televisión, viendo series, viendo internet. No, tú vas a crecer espiritualmente en la medida que lees tu palabra, en la palabra de Dios, en la medida que tú estudias la palabra de Dios, que tú memorices la palabra de Dios, en la medida que tú pasas en esa comunión continua con el Señor, dedicas tiempo a la oración, asistes a la iglesia y eres expuesto a la palabra. Es en esa medida que Dios va a utilizar esto para ayudarte a crecer espiritualmente. Pero muchas veces queremos el crecimiento sin realizar el esfuerzo por crecer. Queremos el crecimiento sin tomar la iniciativa nosotros para poder crecer. Y eso es lo que estamos viendo aquí en este libro de Ruth. Noemí sabía que necesitaba un redentor para Ruth, para su nuera. Entonces, ¿qué es lo que ella hace? Ella toma acción. Decide tomar acción. Ella ya había visto el carácter de Booz y dice, es probable que este hombre pueda redimir a mi nuera. Y entonces llegamos a la segunda manera en la cual nosotros podemos esperar confiadamente en las promesas del Señor. La segunda manera en la cual nosotros esperamos en las promesas de Dios, ya vimos teniendo o tomando la iniciativa. Número 2, confiando en obediencia. Confiando en obediencia. Observen versículos 6 al 9. Descendió pues a la era, esta es Ruth, e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Ruth siguió al pie de la letra cada una de las instrucciones de Noemí. Vemos su obediencia. Ella decide confiar en su suegra, decide confiar en sus palabras y en el plan que ella tenía en mente. Y en una manera se estaba sometiendo su voluntad a la voluntad de su suegra. Y dice, bueno, voy a confiar en lo que ella dice, voy a confiar en sus palabras y voy a hacer simplemente todo cuanto ella me ha dicho. Vemos esa confianza en obediencia. Y cuando Booz, dice versículo 7, hubo comido y bebido, y su corazón estuvo contento, o sea, él estuvo satisfecho, lleno, se retiró a dormir a un lado del montón. Todos los hombres se acostaban, los trabajadores se acostaban allí en la era, en el lugar donde almacenaban la cosecha. Y entonces lo que debía hacer Ruth, recuerden, era observar dónde él se iba a acostar para ir a recostarse sobre sus pies. Y cuando Booz hubo comido, entonces se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella, hablando de Ruth, vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. Observen ahora el versículo 8. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió. Y he aquí una mujer estaba acostada a sus pies. A la medianoche algo hizo que Booz se sobresaltara, hizo que Booz se despertara de repente. No sabemos específicamente qué fue aquello, pero fue algo lo suficientemente fuerte como para despertarlo. Vimos de que él se volvió, observó, notó que había algo o alguien en sus pies. Y aquí entonces él observa que hay una mujer. Recuerden, aquí están en una completa oscuridad. Él no logra identificar quién está sobre sus pies. Él solo nota la presencia de alguien. Y entonces vos pregunta quién era. Y entonces observen cómo se nos continúa diciendo en el versículo 9. Entonces él dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth, le dice. Y ella añade, no simplemente dice yo soy Ruth. Observen la humildad de Ruth, de esta mujer moabita. Yo soy Ruth, tu sierva, le dice. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva por cuanto eres pariente cercano. Entonces, es pero muy interesante lo que sucede aquí, lo que Ruth le dice a Booz. Ruth primero se había puesto bajo las alas de Jehová, bajo la cobertura de Dios. Ahí en el capítulo 2, versículo 12.
Cuando Booz le dice a ella: Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y ahora Ruth le está pidiendo a Booz que él venga a poner sus alas protectoras sobre ella. Ahora ella pide estar bajo las alas protectoras de Booz. O sea, es interesante lo que vemos. Noemí deseaba, como lo vemos en el capítulo 1, versículo 9, que Ruth y Orfa encontraran descanso en otro hombre, encontraran descanso en un marido. Y vemos aquí en el capítulo 3 que Noemí ahora toma acción para buscarle ese descanso. Ella viene a formar parte del cumplimiento de ese deseo, de esa promesa. Booz en el capítulo 2, versículo 12 había pedido, orado en una manera al Señor de que ella se encontrase o encontrara protección bajo las alas de Jehová, de Yahweh. Y ahora lo que vemos es que Dios va a utilizar al mismo Booz para poner a Ruth bajo sus alas, bajo su protección. Y es interesante esa frase: extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, que allá en el capítulo 2, versículo 12, es la misma palabra, se traduce como alas. Y entonces Ruth aquí utiliza esa misma imagen poética basada en la bendición que Booz le había dado. Entonces aquella viuda moabita ahora está llamando la atención de este hombre hebreo para que cumpliese con esa responsabilidad. Ahora ella está poniendo esa responsabilidad en sus manos. Le está pidiendo a él que él sea ese medio de protección para ella. Y Booz perfectamente podía hacer que se cumpliera su propia bendición. Y me imagino que en ese momento quizás sus mismas palabras vinieron a su cabeza. Y él podía hacer esto al convertirse en ese pariente redentor y proporcionarle a Ruth esa seguridad del matrimonio. Entonces, observen nuevamente la obediencia de Ruth a Noemí. Ella está confiando en las palabras de su suegra, está confiando en la dirección de su suegra. Y cuando nosotros pensamos ahora un poco en nosotros, nuevamente, muchas veces no obtenemos bendición, muchas veces las cosas no salen como nosotros deseamos o esperamos que salgan, simple y sencillamente porque no estamos confiando en el Señor y no somos obedientes a la palabra del Señor. Nuestros corazones son tan orgullosos y tienden siempre, tienen esa tendencia al pecado, de que nosotros queremos bendición, pero sin obediencia. Ahora el Señor es tan glorioso, es tan grandioso, es tan misericordioso, de que aun y cuando somos infieles, como dice su palabra, Él permanece fiel. Pero sí es muy cierto que nosotros debemos ser obedientes al Señor, debemos dejarnos guiar por su palabra, porque su palabra nos dice que en la medida que nosotros nos dejamos ser guiados por Él, nos dejamos ser guiados por su palabra y somos guiados por su Espíritu Santo, es entonces que nosotros vamos a poder encontrar bendición, nos va a ir bien en esta vida. Y no lo hacemos simplemente porque queremos bendición, lo hacemos porque en primer lugar amamos al Señor y queremos serle agradables, queremos glorificarle con nuestras vidas, pero por implicación nuestra obediencia usualmente va a traer bendición. Aun y cuando nos encontramos en circunstancias difíciles y adversas, pero como dice Romanos 8:28, a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, vemos la importancia aquí de la obediencia, la importancia de confiar en obediencia. Al momento de obedecer al Señor, estamos mostrando nuestra confianza en Él. Estamos manifestando y mostrando nuestro amor hacia Él. Y muchas veces nosotros no queremos obedecer a la palabra de Dios, porque muchas veces el obedecer la palabra de Dios implica hacer algo con lo que quizás yo no estoy de acuerdo, o algo con lo que quizás yo simplemente no quiero hacer. Pero aquí vemos ilustrado en esta imagen de Noemí con Ruth, de que la obediencia siempre trae bendición. Y especialmente cuando hablamos de la obediencia a la palabra de Dios. Muchas veces
Buscamos consejo en otros hermanos y hermanas en Cristo, gente piadosa, gente que realmente vive lo que es el Evangelio. Pero muchas veces buscamos su consejo sin el deseo realmente de querer prestar atención a ese consejo, de obedecer a ese consejo. Muchas veces, más en la etapa de la juventud nuestra, no somos prestos a escuchar los consejos de aquellos que son mayores que nosotros, aquellos que son más maduros que nosotros. Y es cuando decidimos actuar por nuestra propia cuenta y bajo nuestra propia sabiduría pecaminosa que tendemos a cometer errores y a hacer cosas que nos llevan a ponernos en situaciones que realmente no son favorables para nosotros. Entonces vemos aquí Ruth confiando en obediencia al obedecer las palabras de Noemí, y de la misma manera nosotros debemos confiar en las palabras del Señor, debemos confiar en su palabra, descansar en Él, en su providencia, ser obedientes a Él. Jesucristo se lo dijo a sus discípulos: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y en la medida que somos obedientes, el Señor nos va a bendecir, no simplemente a un nivel material, eso realmente es superficial. Sí van a venir bendiciones materiales, el Señor, Él provee, Él nos da aún más de lo que necesitamos y de lo que pedimos, pero las mayores bendiciones que vamos a obtener por medio de nuestra obediencia son bendiciones espirituales, las cuales son aún más importantes. Muy bien, ahora moviéndonos a la tercera manera en la cual podemos, o por medio de la cual podemos esperar fielmente en las promesas del Señor, es respondiendo con integridad. Respondiendo con integridad. Ya vimos tomando la iniciativa, número 1, número 2, confiando en obediencia, número 3 ahora. Entonces, respondiendo con integridad. Observa en versículos 10 al 15. Y él dijo: bendita seas tú de Jehová, hija mía. Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Entonces vemos que Booz disipó cualquier duda que Ruth hubiera podido tener al decirle a ella: no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas. Es probable que hubiese cierto tono de miedo, cierto tono de temor en la voz de Ruth al decirle esto a Booz, aun y cuando ella estaba obedeciendo, estaba confiando en Noemí, pero quizás había cierta duda en ella, porque obviamente no sabía cómo iba a responder Booz ante esto, no sabía cómo él iba a reaccionar. Y lo que Booz le dice obviamente inspiró o trajo una confianza, un consuelo a ella. Increíble, observen, cuando él le dice ahí en el versículo 10, primero él enuncia, declara una bendición: bendita seas tú de Jehová. Y después le dice: no temas. No temas en el versículo 11, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas. Y es interesante porque primeramente en el versículo 10, Booz la bendice a ella y le dice que has hecho mejor tu postrera bondad que la primera. Al decirle que ella no fue en busca de los jóvenes. Recuerden, Ruth en este momento era una muchacha que algunos oscilan, andaba entre sus 20 y 25 años probablemente. Booz era un hombre que ya estaba como en sus 35, 40 años muy probablemente. Así que lo más común, lo más normal era que Ruth buscase ese descanso en alguien más joven, obviamente, alguien quizás de su misma edad o unos cuantos años mayor que ella. Pero ella, siendo obediente a Noemí, va en busca de Booz, y por eso para Booz fue como sorpresa. Por eso al final del versículo 10 le dice: no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos, lo cual hubiese sido lo más común en ese tiempo. Entonces versículo 11 se nos dice nuevamente las palabras de aliento de Booz: no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Ya el testimonio de Ruth delante de todo el pueblo era bueno. Ella tenía un buen testimonio delante de todo el pueblo. Y
Cuando él dice, interesante esa frase de la gente o toda la gente del pueblo, está literalmente lo que esa frase dice, es la gente que está a la puerta. Y quizás sí se refería a todos los habitantes de ahí en Belén, pero quizás específicamente él estaba pensando en los ancianos de Belén, que usualmente se paraban a la puerta de la ciudad para tratar con diferentes temas, transacciones. Ellos servían de testigos en diferentes transacciones legales o de propiedades, y también ellos ejercían de jueces también en diferentes circunstancias. Y lo que dice vos es que estos ancianos, la gente del pueblo, muy probablemente todos lo sabían de que ella era una mujer de reputación intachable. Es el significado de que ella era una mujer virtuosa. Era de reputación intachable. No había nada que pudiesen levantar en contra de ella, no había nada malo en ella. Y entonces, cuando dice mujer virtuosa, está hablando de alguien de valor, alguien de valía, de capacidad. Y interesantemente, esta misma frase se utiliza para hacer referencia a Booz, allá en el versículo 1 del capítulo 2, y ahora se está utilizando, obviamente, para Ruth. Y cuando pensamos en esa frase, mujer virtuosa, se nos viene también ese famoso capítulo, ¿verdad? Proverbios 31, donde se describe, se habla de esta mujer virtuosa, y a Ruth se le llama mujer virtuosa. Observa en versículo 12. Ahora lo que pasa, y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, dice Booz, con todo eso hay pariente más cercano que yo. Observen la honestidad de Booz. Él no se avienta directamente a decir, ok, yo voy a ser tu esposo, voy a ser tu pariente redentor. Él, siendo un hombre de valores, siendo un hombre temeroso de Dios, por lo que vemos en sus acciones, él reconoce que primero hay alguien que tiene derecho por encima de él a ser pariente redentor de Ruth. Hay un pariente, dice, el más cercano que yo. Y entonces, observen, aquí no concluye todavía el relato. Se debía resolver esta otra complicación. Vos sabía de que él no podía todavía tomar a Ruth como su esposa. Él sabía de que había alguien más con quien ella podía casarse, alguien más que tenía ese derecho. Pero lo que vemos aquí es como Booz decide él tomar acción y le dice, oye, hay esta complicación, pero yo te voy a ayudar a resolver este problema. Yo te voy a ayudar a poder encontrar una solución. Observa en el versículo 13, ahora Booz le da ciertas instrucciones a Ruth. Pasa aquí la noche, le dice, y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, le dice, redímate. Literalmente lo que dice esa frase es que redima, hablando de este otro pariente. Mas si él no te quisiere redimir, observen las palabras de Booz, yo te redimiré. Vive Jehová. Le está haciendo un voto, una promesa hacia Ruth en el nombre de Dios. Esto es algo serio. Esto no es algo superficial, no es algo que debe ser tomado a la ligera. Y entonces se le dice, descansa pues hasta la mañana. Y después que durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros. Esta es Ruth, la cual se despierta antes de que cualquier otra persona se despertase y pudiese identificarla a ella y pensar de que quizás algo malo había ocurrido. Porque él dijo, no se sepa que vino mujer a la era. Esas habían sido las palabras de Booz. Después le dijo, quítate el manto que traes sobre ti y tenlo. Y teniéndolo ella, él midió 6 medidas de cebada y se las puso encima, y ella se fue a la ciudad. Booz continuaba bendiciendo grandemente a Ruth, y vemos entonces desde ya él mostrando ese amor incondicional hacia ella, hacia una mujer extranjera, una mujer moabita, y él está mostrando este amor incondicional hacia ella. Y en una manera, desde ya se los voy anticipando, que Booz viene a ser como un tipo, una ilustración de Cristo, y Ruth en una manera viene a ser una ilustración de lo que es la iglesia. Recuerden, Ruth no era judía, era moabita, era extranjera, era gentil. La iglesia, nosotros como iglesia somos gentiles, no somos judíos. Y en una manera Booz viene a ser esa figura de Cristo como redentor para Ruth, así como Cristo es redentor para la iglesia y obviamente también para su pueblo, Israel.
Entonces vemos la integridad de Booz al cuidar el testimonio de Ruth. No la envía directamente a su casa hasta que todos la pudiesen ver, sino que le dice: quédate aquí la noche, pero antes de que todos puedan ver de que tú viniste, debes irte. Entonces también permite que ella se vaya de noche, porque quizás cualquier cosa podría haberle pasado a ella durante la noche. Entonces Booz la está protegiendo también de cualquier peligro. También la protege en base a los derechos de ser su pariente más cercano, al ir a hablar con este pariente más cercano. Entonces vemos también el carácter de Booz. Por una parte vemos la obediencia de Ruth, vemos la iniciativa en Noemí, y vemos en Booz la integridad que él tiene al guardar el testimonio de Ruth, pero también al asegurarle de que él mismo se va a encargar de encontrar una solución para su problema, para lo que ella está pidiendo, para el deseo de ella de encontrar un pariente redentor, alguien en quien ella pudiese encontrar descanso. Entonces llegamos a la cuarta manera en la cual podemos esperar, descansar en la providencia del Señor. Ya hemos visto, tomando la iniciativa tal y como lo hizo Noemí, confiando en obediencia tal y como lo hizo Ruth. Obviamente la tercera, respondiendo con integridad como lo hizo Booz. Y ahora vean la cuarta, esperando con paciencia. Esperando. Sí podemos esperar con paciencia. Eso es lo que lo mencioné anteriormente, y muchas veces el esperar no implica pasividad, pero también el esperar en sí es una acción, porque estamos mostrando confianza al Señor. Observen los últimos versículos 16 al 18. Y cuando llegó a donde estaba su suegra, ésta le dijo: ¿qué hay, hija mía? Y le contó ella todo lo que con aquel varón le había acontecido, todo lo que sucedió entre ella y Booz. Y dijo: estas 6 medidas de cebada me dio, diciéndome a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. La bendición de Booz para ellas. Versículo 18. Entonces Noemí dijo: espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Esas son palabras muy, pero muy importantes. Lo que vemos entonces aquí es, obviamente Noemí quería saber lo que había sucedido, ¿verdad? Ella le había dado instrucciones, Ruth había ido a cumplir esas instrucciones, y Noemí estaba a la espera de qué es lo que había sucedido, cómo había respondido Booz. Y nuevamente le llama hija mía, mostrando ese amor hacia su nuera. Ruth le da un informe completo, detallado de todo lo que había pasado, de todo lo que Booz le había dicho, y todavía le dice que Booz le había dado 6 medidas de cebada para ella y para Noemí. Noemí entonces, es interesante, le hace una pregunta muy pero muy interesante a Ruth, cuando ella le dice en el versículo 16: ¿qué hay, hija mía? La idea de esa pregunta realmente es esta: ¿quién eres tú ahora, hija mía? La razón de esta pregunta, o la idea detrás de esta pregunta, era con referencia a su situación actual después de su encuentro con Booz. Lo que Noemí está implicando con la pregunta es: ¿cuál es tu situación ahora? ¿Encontraste un pariente redentor en Booz o no encontraste un pariente redentor en Booz? ¿Tienes ese descanso ya asegurado o no? Y entonces es cuando se nos dice que Ruth entonces le cuenta, le da este informe a Noemí. Y la respuesta de Noemí, y en una manera el consejo de Noemí hacia Ruth, es el siguiente, como lo vemos en el versículo 18: espérate, hija mía, espérate, aguarda hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, le dice. Porque aquel hombre, hablando obviamente de Booz, no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Y esto nos habla también del carácter de Booz, de cómo él era un hombre de palabra, y Noemí lo sabía. Sabía que él iba a cumplir con lo que él le había dicho a Ruth, que él iba a ir inmediatamente tras que saliera la luz del sol. Él iba a ir a la puerta de la ciudad para hablar con este pariente cercano.
para poder resolver la situación de Ruth. Y él, recuerden las palabras de Booz, le dijo, si él quiere redimirte, que él te redima. Si él no quiere hacerse cargo de eso, si él no quiere redimirte, yo entonces voy a ser tu pariente redentor. Y Noemí entonces estaba confiada, estaba tranquila, segura de que Booz iba a cumplir con esa palabra. Y por eso el consejo ahora de ellas ya han actuado, ellas ya han hecho todo cuanto está dentro de su capacidad. Y ahora entonces lo que toca para ellas es esperar, es aguardar. Y por eso ella le dice, espérate, espérate. Y en una manera esto nos recuerda un poco las palabras que Dios en muchas ocasiones le dijo a su pueblo. El salmista en Salmos 46:10 dice algo similar. Cuando él dice, estad quietos y sabed que yo soy Dios. Es la misma idea que el Señor nos da ahí de esperar con paciencia, estar quietos. Dice, sabed que yo soy Dios. Y este es un antídoto maravilloso para un espíritu inquieto. Es un antídoto maravilloso para un espíritu inquieto, para un espíritu ansioso, para un espíritu que no sabe qué hacer, no sabe qué esperar de cierta situación. Y la palabra de Dios dice, tranquilos, espérate. Y es interesante, la palabra hebrea traducida como estad quietos o estate quietos significa quita tus manos, relájate. Es como no te preocupes por esto. No trates de resolver esto con tus propias fuerzas, con tus propias manos. Tranquilízate, relájate, deja eso en las manos del Señor. Y es muy fácil que nos impacientemos con el Señor y empecemos a entrometernos en asuntos que deberíamos dejar en paz, asuntos que no nos compete a nosotros resolver. Debemos recordar en todo momento, independientemente de cuál es nuestra situación, la circunstancia que estamos atravesando, debemos recordar que Él es Dios y sus manos pueden lograr lo imposible, pueden hacer aquello que nosotros no podemos hacer o lograr. Nuestras manos, más bien, lo que pueden hacer o lo único que pueden hacer es entrometerse y empeorar las cosas, lo que les decía anteriormente. Muchas veces cuando tomamos decisiones por voluntad propia, tomamos decisiones sin considerar a Dios primero, tomamos decisiones por impulso porque nosotros queremos resolver el problema. Más bien eso, en lugar de ayudarnos a salir o mejorar nuestra situación, nos lleva más bien a empeorar las cosas. Y nuevamente, como se los he dicho, esto no significa que nuestra responsabilidad es pasiva ante la providencia de Dios. Nada que ver. Si usted rápidamente observa Filipenses capítulo 1, versículo 6, nos dice la palabra de Dios, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios obviamente es el que hace la obra, pero eso no implica que nosotros nos quedamos de brazos cruzados. Más adelante en Filipenses capítulo 2, versículo 12, vemos en el capítulo 1, versículo 6 de Filipenses la obra de Dios, la providencia de Dios, cuando nos dice que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esa es la obra del Señor, pero también hay responsabilidad en nosotros como creyentes, como seres humanos. Capítulo 2, versículo 12 dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y eso no quiere decir que la salvación depende de nosotros. La salvación depende totalmente de Cristo, pero lo que esto dice es que también hay una responsabilidad en nosotros en poder trabajar nuestra salvación, en el sentido de que nosotros debemos preocuparnos por estar practicando y ejerciendo esas disciplinas espirituales que nos ayudan a crecer espiritualmente, que nos ayudan a crecer en nuestra comunión con Dios, que nos ayudan a crecer en nuestro conocimiento de Dios para que nuestra fe sea fortalecida y crezcamos en gracia. Entonces, están estos dos puntos de la providencia de Dios, la soberanía de Dios, pero también está la responsabilidad del hombre. Y lo que vemos aquí en este pasaje de Ruth es
esta verdad está claramente ilustrada. Vemos por una parte la providencia de Dios al permitir que Ruth llegase a los campos de Booz, conociese a Booz, ella hallase gracia delante de los ojos de Booz mostrar esa completa disposición de bendecirle a ella y a su suegra y de ser su pariente redentor. Ruth siendo obediente a su nuera siendo temerosa del Señor y cumpliendo la promesa o la petición que ella misma le había hecho al Señor. Y por otra parte vemos la providencia de Dios, obrando en cada una de estas decisiones, en cada una de las acciones de estos personajes. Entonces vemos la providencia de Dios y la responsabilidad del hombre. Y esa responsabilidad la vemos en esas 4 maneras que acabamos de ver, esas 4 maneras que te ayudan a esperar fielmente en las promesas de Dios. Número 1, como ya vimos, tomando la iniciativa. Número 2, confiando en obediencia. Número 3, respondiendo con integridad. Y número 4, esperando con paciencia. Oremos. Señor y Padre Celestial, te agradecemos por tu palabra, te agradecemos porque al estudiarla, al leerla, al meditar en ella, nos recuerda de cuán grandioso, cuán increíble eres tú, cuán lleno de gracia y de misericordia eres, Señor. De cuánto tú obras en favor de tus hijos, en favor de tus escogidos. Y esto nos permite ver cuánto nosotros necesitamos depender de ti, Señor. Cuánto nosotros necesitamos confiar en ti y en tu palabra. Pero ese confiar, esa dependencia no es necesariamente pasiva, no debe ser pasiva. Debe ser una confianza, pero que va acompañada de acción. Y Señor, te rogamos, te pedimos que nos ayudes a ser como Noemí, como Ruth, como Booz, que mostraron esa iniciativa, esa confianza, esa obediencia, esa integridad al actuar. Y que también mostraron esa paciencia al esperar en tu palabra. Señor, te agradecemos nuevamente por este tiempo, te agradecemos por el privilegio de estudiar tu palabra. Rogamos que nos bendigas y nos edifiques cada vez que nos acercamos a ella. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.